Señores, realmente ya no se puede entender a Donald Trump. No se sabe si es que lanza comentarios ingenuamente, si es que no piensa en lo que dice, o es que ya no tiene vergüenza y lo dice todo en la cara. Hoy quiero que hablemos de la última polémica. Un comentario que hizo sobre generales alemanes, y ha sido interpretado como una referencia a los generales nazis. Bueno, pues como se pueden imaginar, esto generó una oleada de reacciones en redes sociales, en medios de comunicación y por supuesto en los círculos políticos. Pero ojo que no solo vamos a analizar lo que dijo Trump, sino que también quiero que exploremos cómo es que algunos medios conservadores tratan de defender lo indefendible. ¿Qué impacto puede tener este tipo de comentarios justo antes de las elecciones? ¿Y qué opinan algunos exfuncionarios de su administración? Que ojo, ya no lo apoyan. Así que los invito a que se queden hasta el final porque todo esto, pues, está muy interesante. Empecemos con lo básico. ¿Qué fue lo que dijo Donald Trump que ha causado tanto revuelo? Resulta que en una entrevista reciente, Donald Trump soltó un comentario diciendo que le hubiera gustado tener generales alemanes a su alrededor. Claramente, de inmediato saltaron las alarmas. Para muchos, esto sonó como una referencia directa a los generales nazis de la Segunda Guerra Mundial. And then he obviously has frustration. And I could absolutely see him go, now, you know what? It would be great to have German generals that actually do what we ask them to do, knowing that's a third, maybe not fully being cognizant of the third rail of German generals who are Nazis and whatever. Pues ahora tan solo piénsenlo por un momento, ¿no? Estamos hablando de un expresidente de Estados Unidos, diciendo que desearía tener generales como los que sirvieron bajo Hitler. Es natural que esto haga que cualquiera levante una ceja y piense a qué se refiere exactamente. ¿Está hablando de lealtad ciega? ¿Habla de disciplina militar extrema? ¿O simplemente fue un comentario torpe y sin pensar? Pues bueno, a raíz de esto, como les mencioné, algunos medios conservadores salieron a defenderlo. Uno de ellos fue Brian Kilmeade, uno de los presentadores de Fox News. De algún modo, pues intentó suavizar el impacto de estas palabras, diciendo que Trump no se dio cuenta de que mencionar a generales nazis era un tema pues delicado, ¿no? Básicamente, la defensa aquí es que Trump es tan ingenuo que él no entendió la gravedad de sus palabras. Pero a ver, ¿realmente vamos a creer esto? Que estamos hablando de Trump, alguien que ha estado en la política a nivel mundial durante años, y aún así no sabe que elogiar a generales nazis es una línea que no debería de cruzar. Es como si estuviéramos viendo el mismo guión repetirse. Trump dice algo controversial, los medios conservadores salen a apagar el fuego, y el resto del mundo se queda atónito, preguntándose si esto le pasará factura o no. Pues bueno, una gran pregunta es, ¿realmente importa este tipo de comentarios para nosotros, los votantes? Porque al menos ya sabemos que Trump no es precisamente alguien que se quede callado, ¿no? Tiene un historial muy largo de declaraciones que han dejado a más de uno con la boca abierta. Pues bueno, hay dos grupos claves de votantes que podrían de algún modo verse afectados por estas declaraciones, y hoy se las voy a explicar. El primero son los republicanos educados y con ingresos altos, ¿no? Hablamos de personas que son conservadoras, que han votado por el Partido Republicano durante años, pero que actualmente no están 100% convencidos de Trump. Quizás les gustan sus políticas económicas, pero les incomoda su estilo de liderazgo y los comentarios explosivos. Por ejemplo, este grupo de votantes puede ser más sensible a este tipo de retórica, porque pues normalmente buscan estabilidad y sensatez en sus líderes. Luego tenemos a los jóvenes menos comprometidos políticamente hablando. Aquí tenemos a esos jóvenes que pues no siguen la política día a día, pero que de vez en cuando escuchan alguna que otra noticia que los sorprende, ¿no? Comentarios tan controversiales como este pueden hacerles pensar, espera, ¿esto es en serio? Este grupo es más susceptible a ser influenciado por titulares,
Y si todo lo que vende Trump es polémica tras polémica, yo creo que de algún modo terminan alejándose. Ahora hay algo bastante interesante que mencionar. Aunque el tema de los generales nazis no sea como que la gota que va a derramar el vaso, sí va a servir para mantener las controversias de Trump dentro del radar, especialmente ahora que estamos en esta recta final hacia las elecciones. Recordemos que estas elecciones pueden decidirse por un margen muy estrecho. Entonces cualquier cosa que haga que la gente dude de Trump va a ser crucial. Así que aunque este comentario no cambie drásticamente la opinión de alguien, de algún modo sí contribuye a una narrativa que va acumulándose. Ahora vamos a la parte que para mí es más impactante. Porque pues, si el comentario de Trump ya es polémico, la respuesta de algunas personas dentro de su propio círculo lo son aún más. Varios exfuncionarios dentro de la administración de Trump, o sea, personas que trabajaron codo a codo con él en la Casa Blanca, han salido a dar advertencias muy serias sobre lo peligroso que puede ser si es que él regresa al poder. Y ojo que no estamos hablando de cualquier exfuncionario, ¿no? Por ejemplo, tenemos a John Kelly, quien fue nada más y nada menos que el jefe de gabinete de Trump. Este tipo no es un nunca Trumper, cualquiera que critica a Trump por deporte. Este fue uno de sus hombres de confianza. Kelly ha dicho que durante las protestas de George Floyd en el año 2020, Donald Trump comentó que admiraba cómo es que China manejó las manifestaciones en la plaza de Tiananmen. ¿Se acuerdan de eso, no? Fueron tanques, represión brutal, miles de personas en las calles pidiendo libertad, y Trump sale a decir que eso fue admirable. ¿Se imagina el impacto que debe tener escuchar estas palabras de alguien que trabajó tan cerca de Trump? Hay que escuchar a personas como él, como John Kelly, porque no son críticos tradicionales, o sea, ellos votaron por Trump, trabajaron con Trump, y aún así han llegado al punto de decirnos, hey, tengan cuidado, esto es muy peligroso. Y claro, pues aquí es donde entra la estrategia política. Los demócratas están usando pues estas voces de exfuncionarios para de algún modo intentar persuadir a esos votantes que están aún en la cuerda floja, ¿no? Que no saben si volver a votar por Trump, no votar, votar por Kamala Harris, etc. Aquí es donde la conversación se expande aún más, porque creo que no se trata solo de Trump, sino de lo que está ocurriendo dentro del Partido Republicano en general. Como un partido que alguna vez se enorgulleció de ser el partido de la ley y del orden, el partido de la Constitución, están intentando defender a alguien que alaba a generales nazis, que sugiere enviar al ejército a las calles. Es como si los valores fundamentales del partido, pues, se esfumaran. Aquí uno de los puntos más interesantes, ¿no? Si en el 2015 les hubieras mostrado fotos del ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021 a senadores republicanos, yo creo que la mayoría habría dicho que algo así era impensable. ¿Cómo es posible que ahora estén defendiendo esa violencia? La respuesta está en cómo han cambiado la narrativa dentro del partido. Lo que antes era inaceptable ahora es defendido como patriotismo, como defensa de la libertad. Y así es como se ha ido moviendo prácticamente el Overton Window. Básicamente es la ventana de lo que se considera aceptable dentro de un discurso político. La normalización de estos comportamientos extremos, mis amigos, es algo que debería preocuparnos a todos, sin importar de qué lado político estén. Porque si aceptamos que un líder elogie tácticas autoritarias, violentas, entonces, ¿dónde va a terminar la línea? Entonces, ¿qué es lo que nos queda de todo esto? Para muchos de nosotros estas cosas pueden sonar surrealistas, ¿no? Pero para otros esto es tan solo un día más en la política. ¿Hasta qué punto puede el Partido Republicano seguir defendiendo este tipo de retórica y de mantener el apoyo de votantes moderados e independientes? ¿O habrá un momento en que digan hasta que llegamos? Lo que está claro es que hay personas, incluso dentro del círculo cercano de Trump, que han dicho que esto es demasiado. Y es importante que estas voces se escuchen.
Al final del día, la decisión está pues en las manos de los votantes, ¿no? Lo que pasa en las próximas elecciones será crucial para el futuro político de Estados Unidos.